Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos en la mañana de La Diferencia con Raúl Javier Echevés y Julio Torrada, abogado de la familia, abogado querellante, por esta causa que nos ha puesto en alerta desde el viernes, cuando a través de una publicación en las redes sociales nos enteramos de esta aberración, de esta barbaridad. Bueno, podemos ponerle 1000 adjetivos calificativos del abuso de una nena. Y además de esto terrible que estamos hablando, que ya está en la justicia, obviamente hablábamos fuera de micrófono con el doctor Torrada y nos decía el pedido de justicia es donde corresponde, justamente en la justicia, pero además queremos que se viralice y que se visibilice esto porque anda una persona que puede hacerle mucho daño a cualquiera que se cruce y está suelto. Entonces esto queremos que se sepa. Por eso los hemos invitado. Raúl, Julio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de La Diferencia. Buenos días, Juancho, para vos, tu equipo y toda tu audiencia, y muchísimas gracias por la invitación. Julio, buenos días y gracias por la visita. Julio es de Belgrano. Sí, de General Belgrano, y la verdad que me siento muy congratulado de estar acá porque recién me informaron del aparato que mide la audiencia, que dicen que esta es una de las 100 radios más escuchadas de la Argentina. Así que es algo que nos halaga venir a hablar de un tema donde seguramente nos va a escuchar mucha gente. Y bueno, hoy no es un tema muy alegre el que nos trae, porque toda esta situación nos duele desde todo punto de vista, pero hay momentos donde, por más dolorosos que sean los temas, hay que ponerlos arriba de la mesa, ¿verdad? Sí, recién hablábamos con Raúl también fuera de micrófono y nos contaba sobre el apoyo que están recibiendo, sobre la cantidad de gente que se está sumando a esta lucha. Imaginamos, porque en realidad no lo podemos saber, no podemos ponernos en la piel de ustedes, Raúl, pero imaginamos lo duro que debe ser, y también uno cuando se entera de estas cosas y cuando te vemos decimos, bueno, acompañamos esa fuerza y a no parar con esta lucha. Ponenos o póngannos en tema para quien no sabe de qué estamos hablando, lo que se pueda decir, obviamente. Por eso agradecemos también que haya venido Julio, el abogado, para no decir nada que no se pueda decir y que pueda obstaculizar la investigación, la causa. Contanos, Raúl, Julio, cuéntanos qué fue lo que pasó. Sí, antes que nada, por donde vos empezaste, agradecer ese inmenso apoyo de tantísimos papás, mamás, abuelos. No abandones, estamos con ustedes, sigan para adelante, que no es poco porque eso como familia nos llenan de fuerza. Imagínate que el 11 de julio del año pasado a nosotros en particular nos destrozaron la familia. Nosotros somos una familia por papá, mamá, la nena y 2 hermanitos de 9 meses. De ese día en adelante nuestra vida cambió para siempre. Nosotros somos 2 papás muy cuidadosos. Nuestra nena iba a jugar a 3 casas. Dentro de esas 3 casas estaba este abusador. ¿Este abusador era amigo de la familia entonces, o conocido al menos? Sí, es parte del círculo íntimo de la familia. Eso debe doler más todavía. Sí, Juancho. Sí. Es terrible lo que ha pasado con la nena. ¿Podemos decir la edad de la nena? 6 años. Sí, tiene 6 años. 6 años. Sí, es doloroso. Imagínate que nosotros empezamos esta lucha junto con mi señora a la par, con el objetivo de obtener justicia. Hoy mi señora no está al lado mío porque se quedó en resguardo de nuestros 3 hijos. No confiamos en nadie. Es muy difícil volver a confiar. Claro. Pero Totalmente. también necesitamos el apoyo de toda la comunidad y de que esto se sepa, para que no le pase a ningún otro papá. Yo no quiero que otro papá esté sentado acá donde yo nunca quise estar sentado. Raúl, cuando vos nos contás esto, bueno, desde ese mes, ¿cómo empieza? ¿Se contactan con Julio? ¿Cómo, si se puede contar, cómo se enteran? ¿Cómo es su vida diaria? Porque están, como vos nos decías, en lugares que estaban confiados, que uno confía. Son 3 casas donde ustedes iban a esas 3 casas. Uno deja a su hijo confiado porque supuestamente conocemos a estas personas que nos rodean. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de esto? ¿Cómo se enteran? Y a partir de ahí, ¿cómo empiezan a actuar? Sí, ocurrió, te podría decir, casi adelante de nuestros ojos. Esas son cuestiones que después, por cuestiones legales, sí, se va a eso. explayar más el doctor Torrada. Yo soy oriundo de Gorch. Cuando formalizamos con mi señora, decidimos formar nuestra familia ahí porque es un pueblo chico, es un pueblo de campo donde uno quiere escaparse de estas cuestiones que lamentablemente las ve en la tele y piensa que a uno esto nunca le va a pasar.
súper cuidadosos porque uno no escapa de la sociedad en la que vivimos, una sociedad con delincuentes sueltos, con enfermos dentro de nosotros, pero cree que viviendo en estos lugares nada de esto va a pasar, porque todos nos conocemos. ¿Cómo se enteran ustedes, Raúl? Nosotros nos enteramos casi en el momento. Mi señora es la que observa alguna situación, que no voy a dejar de remarcar nunca lo leona que es. Si ella hubiese actuado de otra manera, imagínate que yo soy comerciante de ahí, era comerciante de mi lugar, que obviamente nosotros, por la causa, mi nena al día siguiente nos pidió que no quería vivir más ahí, que no quería dormir más en su habitación. Y nos tuvimos que ir de nuestra casa, nos robaron nuestro hogar también. Nuestro trabajo quedó a la deriva y fuimos caminando como pudimos pidiendo justicia, creyendo en que había una justicia verdadera del lado de las víctimas y no otorgándole beneficios a todo este tipo de delincuentes, que no solamente rompieron nuestra familia, sino que pueden llegar a romper otra familia más. Sí, por eso lo importante de esta lucha y por eso lo importante de hacerlo visible a todo esto. Yo le quería preguntar a Raúl si antes de este desgraciado suceso, la nena dio algún tipo de aviso, ustedes notaron algo, algún comentario, alguna conducta que los pudiera llevar a pensar que ahí había algo raro, porque sabemos que los abusadores a veces a través de juegos y demás engañan a las víctimas. Sí, obviamente que yo no puedo relatar muchas cuestiones de las cuales usted me pregunta por las cuestiones legales. Le puedo decir que sí, uno como papá no lo puede creer, no lo puede entender, no lo puede digerir. Uno piensa que estas cosas no ocurren, que le ocurren a otro y no a uno. Y va prestando atención, le remarco, nosotros éramos súper cuidadosos con nuestra nena. Mi señora es docente, la cual su profesión le da una facilidad para hablar La y lleva a abordar estar más atenta. muchos temas, de los Claro. cuales yo soy un simple comerciante. Pero la nena había dado algún indicio de alguna particularidad que no estaba como Sí, debía ser, sí, de la cual nosotros empezamos a dudar. a dudar, exactamente, a dudar. Y piense que cuando nosotros nos pasó esto, nuestra nena no estaba en ningún lugar, estaba en nuestra casa. Mi señora cocinando, yo trabajando y vigilando a nuestra nena. Él, perdón que insista, ¿desde qué punto se relacionaba con la nena teniendo en cuenta que él es un adolescente y ella es muy pequeña? Sí, en cuanto a la relación es muy cercana, casi cotidiana. Pregunto, Raúl, porque en líneas generales los adolescentes prácticamente no le prestan atención a los más chiquitos. Sí, lo que pasa es que teníamos una relación muy cercana. Los padres del Raúl y Ximena tenían una relación de mucha cercanía con los padres del victimario y además los separaban 60 metros de casa a casa. Se juntaban habitualmente a cenar, a compartir cosas y bueno, ahí se genera, ¿no?, un vínculo de cercanía y confianza que muchas veces es el generado y buscado y es propicio para el tema del abusador, ¿no? Julio, Sí. en este caso cuando te contactan, ¿cómo se empieza a trabajar y cómo se expidió la justicia? Porque Raúl recién nos decía, bueno, en un momento nosotros pensamos que iba a haber justicia para las víctimas y hoy no están tan conformes, pero en algún momento sí estuvieron de acuerdo con lo que venía haciendo la justicia. Mira, creo que hay que separar en etapas y no todos pueden ver las cosas desde la misma perspectiva, ¿no? Uno la ve como abogado y nunca puede pararse en la baldosa de cómo ven los padres. Claro. Ocurrido este bestial hecho, la familia hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo la denuncia a la mamá, se siguió el protocolo de ley, la nena fue revisada, se realizaron las pericias, se transitó, la jueza interviniente de paz dictó medidas cautelares, precautorias. Doctor, perdón que Sí. le pregunte, ¿la nena ha hecho alguna cámara Gesell? No, cámara Gesell no, pericia psicológica el pasado día jueves. Es el último medio de prueba que quedaba pendiente. A lo que voy, y en esto quiero detenerme, porque creo que esto va a echar luz no solamente a por qué estamos acá y por qué creo que las autoridades del Colegio Agropecuario deberían estar atentos y también de alguna manera la comunidad educativa de ese lugar. Esto ocurrió en el mes de julio y
en primera instancia, como él tiene 16 años, interviene una jueza de garantías del joven, se llama, que es la doctora Hatchman. Sí. ¿Qué ordena la doctora Hatchman? Ordena la detención de este sujeto. Ordena la detención a pesar de su edad. Esa detención es apelada, es decir, va a la Cámara, a un tribunal superior, un tribunal de alzada, un tribunal compuesto por otros jueces, y esos jueces confirman el pedido de detención. Es decir, acá no estamos hablando de suposiciones, comentarios de barrio o chusmerío de peluquería. Acá estamos hablando que hay 4 jueces que han entendido en un tiempo muy rápido para lo que es la justicia tantas veces haragana y perezosa y burocrática de la Argentina, que está tan enamorada de los derechos de los delincuentes y muy poco fija su mirada en los derechos de la víctima, le da la detención el 1 de noviembre con arresto domiciliario. Hasta ahí nosotros no estamos contentos, porque no podemos estar contentos, porque acá el centro de nuestra preocupación es que a una criatura de 6 años le robaron la alegría, la tranquilidad, la infancia, destruyeron una familia, la familia tuvo que desarraigarse, tuvo que irse a vivir a Belgrano, tuvo que cambiar de laburo, tuvieron que un montón de cosas, porque un abuso en el seno de una familia es una bomba atómica debajo de la cama, para que lo entiendan. Claro. Entonces, nosotros estamos acá no porque queremos que al acusado que está con prisión domiciliaria, no es que anda suelto, está con prisión domiciliaria, y reconocemos que tenga el derecho a estudiar. Nosotros lo que decimos, y esto creo que lo tiene que tener claro las autoridades del Colegio Agropecuario, a quien nosotros no venimos a mancillar ni a distribuir ningún prestigio, para nada. Creo que el prestigio se gana o se pierde de acuerdo a los actos de cada uno, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que entendemos que la persona aún no condenada tiene que estudiar, puede estudiar, y como lo han hecho en el marco de esta pandemia millones de argentinos que se han reinventado y han trabajado de su casa, que él estudie de su casa, porque por algo ha habido 4 magistrados, 4 jueces, que por algo lo han dicho que esté preso en la casa hasta que llegue el juicio oral. No es que esto es un enojo, un arrebato de nosotros. Y nos parece que en estos días, desde que se hizo pública la carta, muchísimas mamás y papás de acá me escribían y me preguntaban cómo era la situación. Y bueno, yo no, la verdad que no soy yo el que tiene que explicar cuál es la situación. La situación es esta. Está con arresto domiciliario, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal. Y si lo van a dejar ir a la escuela junto con otros chicos y chicas, bueno, allá ellos. Nosotros estamos acá para visibilizar esto y para que la gente esté al tanto, porque no estamos hablando de alguien que se robó una bicicleta, un cordero o un ternero en Gorch. Estamos hablando de alguien que ha cometido tal vez el delito más aberrante que existe en el Código Penal argentino, en perjuicio de una nena de 6 años. Sí. Entonces, este tipo de delincuentes tienen un altísimo nivel de reincidencia. No ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni de culpa, ni él ni su familia, a pesar de la cercanía de la familia para con la familia de Raúl. Y nosotros acá, es muy difícil en Argentina ser abogado o ser víctima. ¿Sabes por qué? Porque es como remar en el dulce de leche con un escarbadiente. Porque todos los derechos y todas las ventajas y todos los centros se los tiran a los delincuentes. Es más, cuando muchas veces en este tipo de casos, y en este caso en particular nos ha pasado, cuando hablamos de estos temas, nos mandan una cédula judicial, que yo las colecciono en una vitrina muy grande que tengo en casa, donde me impiden hablar del caso. ¿Por qué? Porque son menores. Ah, bien, yo no puedo hablar de un abusador que destruyó una infancia, una alegría, una paz, una tranquilidad, la posibilidad de dormir tranquila, la posibilidad de cambiarse de escuela, la posibilidad de modificar abruptamente su vida. Yo ni siquiera puedo hablar de eso y me manda una cédula a la justicia. Ahora, a quien cometió este hecho, que por algo 4 magistrados de distinta instancia piensan que tiene que estar preso, a él sí, lo tenemos que proteger, tutelar, cuidar, no nombrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, me parece que hay un desbalanceo muy grande. Y a mí me parece, ¿no?,
yo sin querer interferir en el funcionamiento del colegio, a mí me parece que en cualquier colegio, y esto es el ABC, ¿no? Vos si en Escuela de Monte viene un chico que en 2 establecimientos le rajó la cabeza a 2 compañeritos, en el tercer establecimiento, ¿no tomás algún recaudo? ¿No te fijás si lo podés admitir? ¿No te fijás determinadas cuestiones? Yo no discuto él que tenga derecho a estudiar, reitero, pero lo que digo es, así como millones de argentinos que no han cometido ningún delito, que no están sujetos a proceso, que no abusaron de ninguna criatura, por la pandemia, laburan y trabajan desde su casa, ¿por qué exponer, en este caso, a una comunidad educativa? ¿Por qué dar este mensaje pésimo a la sociedad? Es decir, este es un mensaje pésimo a la sociedad. Porque si alguien que atenta contra la integridad sexual de una criatura de 6 años, le dictan la prisión el 1 de noviembre y ya en febrero salgo a la calle para ir a estudiar, bueno, entonces vía libre, luz verde para todo. Julio, ¿pudieron hablar con la institución, con algún representante de la institución? Porque por la información que nosotros tenemos, se le prohíbe el ingreso, se le prohíbe acercarse ni siquiera a la escuela. Bueno, eso dicen ahora, después de la publicación del viernes. Hasta el viernes, Raúl se contactó con el establecimiento, habló con el preceptor y el preceptor dio fe que había estado presente en la escuela. Y conmigo El viernes pasado estuvo presente en la escuela. Exacto. Y conmigo particularmente de la escuela no ha hablado nadie, y lo que sí han hablado muchos padres, porque me dijeron varios de ellos que este fin de semana se habían realizado distintos tipos de Zoom, Sí. donde el establecimiento es como que trataba de alivianar la cuestión. Entonces, yo la verdad que a mí me gusta contar las cosas en su justo término y en su justa dimensión. ¿Este señor está acusado? No, porque todavía no llegó el juicio oral. Pero imaginen ustedes, en un país como la Argentina... Acusado sí, Julio. No está condenado. No, está imputado, está procesado y está detenido por la manda judicial de 4 jueces. Claro. Y a lo que voy es, todos sabemos bien que en este país, para estar preso con 16 años, alguna pruebita debe haber, ¿no? Entonces, a lo que nosotros vamos, es decir, creo que el colegio tiene que comunicar a su comunidad educativa que con tanta zozobra me escribe y nos escribe, explicarle la verdad. Yo no digo un error lo puede tener cualquiera, por ahí se pasó. ¿Hay posibilidad de que el colegio no hubiese tenido la información de por qué causa estaba procesado esta persona? ¿Por el secreto de sumario o como se llame? No, si el colegio realmente toma los recaudos, y además también tenemos información de que cuando se presentó en el establecimiento no lo hizo solo, sino que lo hizo en compañía de una asistencia letrada, es decir, no todos los chicos van a anotarse a la escuela algún abogado, ¿no? De manera cual, reitero, el derecho a que estudie, uno tiene que, si vos me das a elegir, yo hace 22 años que ejerzo el derecho penal, si vos me das a elegir qué quiero, si que estén organizando secuestros virtuales de la cárcel o que estudien, no hay duda. Está bien que estudie, que trate de mejorar, que trate de reinsertarse, de regenerarse, aunque en este tipo de delitos es muy difícil, pero bueno, pero que estudie en un lugar donde, en primer lugar, no se nos rían en la cara, no nos mojen la oreja, no revictimicemos una vez más a la menor, no revictimicemos una vez más a la familia, y que no pongamos, digamos, que, a ver, si no hacemos algo... Y salvando las diferencias, acá es como lo de Úrsula, que hizo 50 denuncias y después la mataron. Entonces nosotros estamos poniendo un aviso de que no pongamos a alguien, que es un agente perturbador, en un lugar en contacto con gente. Después, si lo dejan estar y se manda otra de las de él, no digan, qué barbaridad, pero qué degenerado. Julio, acaba de, como vos decías al principio, nos escucha mucha gente y nos está escuchando justamente la representante del Colegio Agropecuario. ¿Podríamos hablar con ella? Sí, no hay problema. Bien, bueno, 49.000 es nuestro número porque nos están pidiendo si pueden llamar para salir al aire. En este momento que Julio está hablando, Julio Torrada es el abogado querellante de la familia de esta nena abusada de 6 años. Yo le quería preguntar a Raúl si ustedes, al vivir en un lugar pequeño como son los lugares nuestros donde todos nos conocemos, ustedes tenían les había llegado alguna clase de comentarios de alguna situación irregular de este sujeto con respecto a algún otro niño, alguna jovencita. ¿Tenían alguna idea de eso?
Sí, en primer lugar, para seguir un poco con lo que venía hablando Juancho con el doctor Torrada, nosotros no solamente como papás no queremos que esté dentro del colegio agropecuario, sino que tampoco queremos que esté adentro de ningún colegio donde haya más chicos que puedan ser o pasar por lo que pasó nuestra nena. Es otro lugar en donde tienen que estar los abusadores, no es sueltos con nosotros. En cuanto a lo que usted me pregunta, hay cuestiones que yo no le puedo responder. Sí, entiendo. Y además preguntarle cómo está hoy la nena, si tiene asistencia psicológica, cómo se encuentra ella. Bueno, en este momento no está teniendo asistencia, no hemos comunicado con el Centro de Asistencia a la Víctima, los cuales en un modo muy particular nos dejaron solos. La justicia por ahí actúa de esta manera, otorgando muchísimos beneficios y tratando de que el abusador se encuentre bien y olvidándose de la víctima. Sí, de la víctima. Nosotros, por la pérdida de nuestro trabajo, obviamente, y en una pandemia, como nos está pasando a todos los argentinos, nuestros ingresos económicos se reducieron y no pudimos seguir con algunos tratamientos. Lo que sí, déjeme remarcarle que muchísimos papás psicólogos, mamás psicólogas se pusieron a disposición de nosotros, y no es poco. Eso a nosotros nos llena de fuerza para seguir luchando y para que este abusador asqueroso no esté entre nosotros. Julio, con respecto a lo que estábamos hablando de la presencia de esta persona en el colegio, lo que nosotros sabemos es que él se presenta justamente como vos nos decías, con su abogada y una orden judicial para que el día viernes pueda ingresar al colegio porque tenía que rendir una materia o algo por el estilo para terminar su cuarto año. Y otra de las cosas que tenemos la información, porque estuvimos en esta reunión de Zoom que comentábamos hace un rato, es que la matrícula para el año 2021 se abrió en octubre del año pasado. Y según lo que dijeron en esa reunión de Zoom, no tenía la información el colegio porque la información, yo no sé si la palabra justa es clasificada, pero la información no es pública, que el colegio no podía acceder a por qué tenía esa causa. Estas dos cuestiones. Si la matrícula se abrió en octubre del año pasado, el hecho ocurrió en julio y él ya tenía un pedido de detención por parte de una jueza. No estaba detenido porque en ese momento estaba en apelación, pero ya tenía el pedido de detención, ya estaba imputado y procesado. ¿Y esta orden que se presenta él el viernes, la orden judicial? Bueno, esa orden nosotros, reitero, no la discutimos, ni discutimos que tenga el derecho de estudiar, ni discutimos que pueda entrar a ningún establecimiento a rendir una materia. Lo que nosotros decimos es que representa, digamos, una contradicción flagrante, y más para los tiempos que vivimos, donde estas cuestiones están tan en el tapete, que alguien que 4 jueces han mandado a estar preso en la casa asista a un establecimiento educativo. Si puede estudiar desde su casa y de manera virtual, bienvenido sea para él y también para el colegio, que tan preocupado se muestra en no perder un lugar. Doctor, ¿él tiene una tobillera electrónica? No. ¿Le cabería? La tobillera por lo general se aplica en otra instancia al proceso. Es decir, cuando vos estás condenado, cumplís parte de la condena, es decir, efectivamente preso en una cárcel, y todos los que acá en Argentina si están 9 años y medio, nadie cumple 9 años y medio, porque te haces carpintero, evangélico, electricista, karateca, no sé, pintás collage y te van reduciendo la pena. En la cárcel todos son buenos. Todos tienen 10 de conducta, salen y a la media hora reinciden. Tienen 2. Claro. Exacto. Pero bueno, la tobillera es para una instancia posterior, es decir, cuando estás condenado, cumpliste una parte de la pena y, como dicen ellos, digo, en el mundo tumbero, hice conducta y ahí me ponen la tobillera. Pero igual, ya... Claro, en este caso todavía no está condenado. Exactamente. ¿Cuánto falta para eso, Julio? Y bueno, el proceso penal tiene 2 etapas. Lo que antes llamaba sumario, que ahora se llama IPP, que es la parte, digamos, escrita, donde se junta la prueba para acusar a una persona. Y luego
de esa etapa se eleva a la segunda parte del proceso, que es la etapa oral, que es el juicio oral propiamente dicho. Bueno, hacia esa parte vamos, que es la parte que popularmente se ve en televisión, donde hay un tribunal, un fiscal que acusa, él con su defensa, los acusadores, y donde después se determina la responsabilidad, si es que la hay, y el monto de la pena. A partir de ahí es cuando se empieza a computar la pena. Raúl, va a haber una marcha, se iba a hacer a principio de semana, pero ustedes están viajando, están ocupando su vida en este momento a esta lucha. ¿Cuándo va a ser esa marcha? ¿Por qué es esa marcha y dónde va a ser? Sí, no solamente nosotros, sino también déjame mencionar que mi señora también, desde su lugar, cuidando a nuestros 3 hijos, nos acompaña porque también entendé que es muy difícil volver a confiar en alguien con quien dejar a nuestros nenes. No. Pensaba que este abusador era parte de nuestro circo. Claro. En segundo lugar, y hablando de la marcha, vamos a movilizarnos desde la Plaza Alsina hasta el Colegio Agropecuario a las 19 horas del día viernes. También déjame decirte y agradecer inmensamente el apoyo a todos los papás. Estamos con vos, estamos haciendo grupos de WhatsApp, los vamos a apoyar, no aflojen, no están solos. Es una forma de llenarnos de fuerza a nosotros como papás. Y una cosa, ¿no? Por último, que me parece tangencial que quede claro. Nosotros no venimos a Monte a dañar el prestigio de nadie. Nosotros venimos entendemos que hacer un aporte a la comunidad. Nosotros queremos poner blanco sobre negro en una situación que nos duele, que nos pesa, que es injusta y que de concretarse es peligrosa. Nosotros la marcha, nosotros somos gente de laburo, gente de paz. A mí me ha tocado salir a la calle en un montón de lugares de la Argentina por las causas que llevo, pero siempre en paz, con una vela, nada de gritos, ni de insultos, ni de tirar huevazo, nada. Nosotros queremos visibilizar un tema, porque si nosotros no visibilizamos este tema, es como que andamos por la vida mirándonos el ombligo y preocupándonos solamente por lo que nos pasa a nosotros. A nosotros, digo, a Raúl, a Ximena y a mí, porque yo tengo la posibilidad de compartir su mesa familiar, ya nos pasó y lo que pasó es irremediable en algún aspecto, pero no queremos que vuelva a pasar. Reitero, que tenga su derecho a estudiar, que tenga su derecho a dar las materias, pero también la comunidad de Monte en general tenga el derecho de saber cómo son las cosas. Y respecto, si la abogada del colegio, los padres del colegio quieren charlar con nosotros no tenemos problema de ir a hablar con todo el mundo, porque nosotros no venimos acá en contra de nadie, nosotros somos víctimas, a nosotros nos ha pasado algo que es horrible y que no se lo deseamos a nadie. Entonces, digamos, muchas veces, uno a veces por tal de cuidar su quintita y su baldosa, no se da cuenta que el de al lado está para el traste, y así estamos nosotros. Y acá me corro de mi condición de abogado. Y llevar a una nena de 6 años a hacer una pericia a Dolores 7 meses después de lo que pasó, es una patada allá abajo, porque esa nena tiene que revivir situaciones feas, ella tendría que estar jugando con sus amiguitos, con sus juguetes, con sus muñecas, y no tener que andar recordando lo que este chacal le hizo. Entonces, en esos términos y en ese contexto hemos venido y vamos a marchar tranquilos y en paz. No importa cuántos seamos, no habla de cantidad, habla del testimonio que nosotros queremos dejar y de visibilizar un tema para que no pase de nuevo. Julio, Raúl, más que nada a Raúl, sabemos que cualquier cosa que uno pueda decir nunca va a alcanzar, porque como ustedes están diciendo, el daño ya está hecho. Ahí Julio recién se salió un poquito del lugar de abogado. Nosotros aquí en Actitud, en La Diferencia, siempre somos de la idea de conciliar y de la idea de no mirarse el ombligo, como decía Julio hace un ratito, porque si todos nos comprometiéramos como seres humanos o como vecinos o como personas que convivimos con otras y no nos miráramos solo el ombligo, muchas de las cosas serían diferentes. En este caso, Julio se ha puesto a disposición, así que la gente de la escuela nos está escuchando también. Estaría muy bueno que se pudieran juntar y conversar. El compromiso del instituto, yo no quiero parecer un vocero del instituto o un defensor del instituto, pero como he estado en la reunión y he escuchado lo que han dicho, sí me interesa comunicarlo. Lo he hablado con Raúl en privado, por mensaje, para tener conocimiento, porque como ustedes dicen, me parece que está muy bien que se pueda visibilizar y que nos hayamos enterado, porque si no aparecía la carta de Raúl el viernes, nosotros no sabíamos nada de todo esto y tal vez hoy sería diferente la realidad. Lo que el instituto se ha comprometido es que esta persona no
pise el lugar, y si pudieran sacarlo hoy, según lo que ha dicho su directora, lo sacarían. El tema es que legalmente no pueden, porque lo dejarían sin educación. Como decía Julio hace un rato, todos merecemos la educación, que es lo principal, y me parece que por falta de ella el mundo está como está y los seres humanos estamos como estamos. Por eso el compromiso, me parece que lo ideal sería que se puedan juntar y conversar. Raúl, querías decirnos algo. Sí, no solamente vamos a marchar acá, sino que vamos a marchar en todos los lugares que tengamos que marchar para pedir justicia, porque no estamos hablando de algo que nos parece, estamos hablando de que le arruinaron la infancia a una nena de 6 años. Una nena de 6 años que se sigue despertando a la madrugada diciéndonos a nosotros como papás que sueña con cosas feas. Cuando ella se refiere a que sueña con cosas feas, yo le explico y me agarra mucha indignación cuando tuve ese primer contacto con los directivos del establecimiento. Yo les voy a explicar a qué se refiere cuando sueña con cosas feas. Ella misma, en ese primer sueño que tuvo, a los poquitos días de haber pasado por la situación que pasó, nos mencionó a qué se refería. Nosotros tenemos la nena y 2 meses y 9 meses, que muchas madrugadas dormimos los 5 juntos, porque la nena se despierta y no quiere dormir más sola. Entonces cuando a mí me hablan de prestigio y me hablan de matrícula, créanme que no puedo entender cómo todavía esa bestia sigue entre nosotros. Raúl, Julio, quedamos a total disposición de ustedes para lo que podamos colaborar, lo que podamos ser parte de esta lucha. Muchas gracias por haberse acercado y quedamos en contacto permanente para lo que se pueda sumar y que se llegue a tener justicia en esta causa. Que como decía al principio el doctor Torrada, han actuado rápido por lo que conocemos de lo que es la justicia en la Argentina, pero ahora nos quedamos en mitad de camino y empiezan a pasar cosas que nuevamente a la familia hace que se revuelva todo esto. Sí, y nosotros ratificar la postura. Nosotros no somos amigos del ojo por ojo, ni... Yo siempre digo que el ojo por ojo, diente por diente nos deja ciego como sociedad, ¿no? Yo quiero un proceso justo, una condena justa y un cumplimiento justo y sin privilegios. Y por supuesto, porque así me educaron en mi casa y así me formé en la Universidad Nacional de La Plata, abierto al diálogo siempre con los papás de la comunidad educativa, con la gente del instituto, con todo el mundo. Acá esto no es en contra de nadie, esto es a favor de visibilizar una situación y hacer lo que muchas veces no se hace en estos casos, que es prevenir. Así que bueno, muy agradecido. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.